y esta vendría a ser una urgencia reumatológica, puesto que el hecho de tener un cuadro infeccioso a nivel de la articulación nos puede llevar a complicaciones severas y hasta una lesión permanente en la articulación con anquilosis de la articulación afectada y finalmente lo más grave es la muerte. En un momento vamos a pasar las diapositivas. Las artritis sépticas tienen diferentes nombres también, ¿no? Como artritis piógena, pioartrosis. Entonces les dan varias nomenclaturas. Y bueno, en relación a lo que viene a ser investigaciones, no he encontrado muchos trabajos. Básicamente todos los trabajos que se han realizado en esta articulación, en este tipo de patología, está asociado a los efectos y las resistencias a los antibióticos que se van produciendo durante el largo de este tiempo, ¿no? Hay bastante resistencia ya en lo que viene a ser el germen más frecuente que afecta a la articulación, que es el estafilococo aureus. Es el germen más frecuente y eso no quiere decir que no existan otro tipo de enfermedad, otras bacterias, hongos, dependiendo del huésped. No todos los huéspedes son diferentes. Hay gente que tiene o personas que tienen comorbilidades. O sea, no es lo mismo un niño, un neonato, a una persona de 30, 40 años. Igualmente una persona, o sea, los extremos de la vida son los que están más afectados. Estamos acá ya entrando para que vean las imágenes. Voy a empezar por otro medio. Mi internet está bastante bajo. Un momentito, vamos. Sí.
¿Están viendo la pantalla, por favor, chicos? Sí se ve, doctora. Ya. Ayer estaba en plena clase y se fue la imagen. Me van a avisar en el momento. No me decía nada y yo seguía hablando. ¿Ok? Ya. Entonces estábamos conversando que la artritis séptica era una enfermedad frecuente, ¿no? Y que se conoce como, van varios nombres, ¿no? Artritis poliartrosis, artritis aguda supurativa, séptica. Y lo que va a producirse, pues, es un proceso inflamatorio secundario a la colonización en la cavidad articular de algún germen, cualquier tipo de germen. Y esto va a causar supuración y destrucción. Al tener una destrucción de la articulación, uno puede llevar a anquilosis. Hay diferentes articulaciones que pueden ser afectadas, ¿no? Esta reacción que se produce en forma directa por algún germen que llega a la articulación, o también tenemos en forma indirecta, porque puede llegar por vía hematógena, vía linfática. Este patógeno lo que va a producir es un proceso inflamatorio en la articulación que va a limitar la movilidad. Entonces les decía que existen diferentes tipos de causas, ¿no? Bacterias, hongos, virus, parásitos, o por una invasión directa por algún objeto, quizás un objeto cortante, y que va a ingresar un germen a la articulación y producir pues todo este proceso que es un problema médico con una comorbilidad, una morbilidad alta y mortalidad también, que sería una de las complicaciones más severas en el caso de presentarse en una persona esta infección. Tenemos ahí que puede ser, se decía, de una forma aguda, que puede causar por diferentes hongos, virus o bacterias. Y las crónicas básicamente pues pueden estar causadas por la Mycobacterium tuberculosis, que es una de las que nos produce más este problema, y hongos, ¿no? Que pueden estar presentes en personas que tienen algún problema en su inmunidad. Finalmente, como resultado, nos lleva a la artritis séptica, pero cualquier germen puede causar esta enfermedad. Si vemos la estructura o la ubicación de la cavidad articular, tenemos pues contiguamente espacios, ¿no? Como son la cavidad de lo que viene a ser la médula, quizás el hueso que está contiguo, cartílago, y el germen puede llegar por diferentes vías a la zona, próximamente a la articulación, próxima al húmero, próxima al radio, en ese caso, en caso de metáfisis intraarticulares que están cerca a la articulación. Hablando de porcentajes de frecuencia de este compromiso, vamos a ver que la rodilla es la articulación que va a estar más afectada. Y las otras articulaciones también, pero en menor proporción. Algo que es importante es los lactantes, ¿no? Los lactantes tienen cierta predilección por la articulación de la cadera. En relación a las causas y las probables afecciones, vamos a ir desarrollando cada una de estas. Primeramente vamos a hablar de las artritis bacterianas. Las bacterias sabemos que son microorganismos que no son importantes, causan infección no solamente a nivel articular, sino a nivel de diferentes órganos. Pueden complicar a tal extremo que nos puede llevar a una osteomielitis. Pero además las bacterias pueden causar, ya ustedes vieron, las artritis reactivas, ¿no? Este es otro proceso totalmente diferente, pero que también es causa de algunas bacterias.
Pero en el caso de las artritis reactivas tenemos pues un fondo genético, ¿no? Que hace que la persona tenga la susceptibilidad y con el mimetismo molecular pues se presenta este proceso. En la epidemiología podemos decir que en los últimos años, en el siglo XX, la incidencia de la artritis bacteriana aumentó. ¿Por qué? Básicamente el envejecimiento, el aumento de la edad, ¿no? De la población, cirugías que son más frecuentes, las cirugías ortopédicas, por el incremento también de otras enfermedades que han causado un problema en la inmunidad, como es el VIH. Pero también hay algo que es importante, que la incidencia, si es que hay ya este cuadro presente, en el avance de los medicamentos, se puede decir que hay una luz de esperanza. En los pacientes con VIH sabemos que los antirretrovirales han detenido, no en un porcentaje el cuadro que sea más estrepitoso, y hay personas que con VIH que viven por bastante tiempo, con las complicaciones, claro está, pero más esperanzas de vida. Ahora, la prevalencia es en los extremos de la vida, menores de 2 años y en ancianos más de 70 años, en relación a la artritis bacteriana. Y en relación a la población en general, podemos decir que el 2 al 6 casos por 100.000 personas por año. Y la incidencia es mayor en poblaciones que son predispuestas, aquellas personas que tienen algún tipo de enfermedad. Por ejemplo, los pacientes que tienen AR, ¿no? Artritis reumatoide, en el cual hay un daño articular por un proceso inmunológico, pero que hace también por el tratamiento que reciben y el deterioro de las articulaciones, que estas personas sean más susceptibles a tener ese tipo de infecciones. La incidencia ha estimado de 70 por 100.000 personas por año. Y en las revisiones que se ha visto, tenemos un trabajo de 14 estudios con una población de más de 6.242 pacientes, se identificó los factores de riesgo. Y encabezando estos factores de riesgo tenemos a la diabetes, ¿no? La diabetes que produce daño vascular, aumento de la infección, de la susceptibilidad a no tener respuesta a los tratamientos, a las defensas. La artritis reumatoide también está presente, la presencia de las prótesis articulares, cirugías que son frecuentes a nivel articular, personas que están utilizando drogas y que están cercanas a la aplicación por vía endovenosa, también tienen una predisposición. Y tener cuidado en las infecciones dérmicas. La piel, que es que va a tener bastantes gérmenes propios, pero que estos por un mecanismo, quizás por una infiltración, porque también tenemos aquí las inyecciones intraarticulares con corticoides, pueden hacer ingresar un germen que son frecuentes en la piel, o que podría tener una infección en la piel y este germen ingresar a la articulación. Entonces aquí vemos una imagen donde tenemos eritema, lesiones dérmicas, pero aquí vemos ya el aumento de volumen de la articulación, como todo el proceso que podría llevar hasta una osteomielitis. Los gérmenes pueden alcanzar las estructuras articulares desde varias localizaciones. Entonces, por eso tenemos que ver por dónde ingresó. Tenemos a distancia, por vía hematógena, ¿no? Entonces, ahí tenemos la bacteriemia o septicemia de un foco que es lejos de la articulación. Ahora, menos habitual es la inoculación directa. Por ejemplo, una herida punzocortante de fuera de la articulación que va a llevar en su trayecto el germen, una bala, por ejemplo, que ingresa a la articulación, al momento de ingresar toca piel, ingresa, ¿no? El germen o un objeto cortante. Si vemos de frecuencia y la piel tiene los cocos gram positivos, entonces obviamente son los que tienen mayor frecuencia, de un 60 por 80% de los casos.
y el Staphylococcus aureus es el agente más habitual. Por eso les decía de que los trabajos están en relación a la resistencia a la meticilina del Staphylococcus aureus. Entonces, hay bastantes trabajos al respecto, ustedes van a ir revisando y se encuentra estos trabajos por el Staphylococcus aureus en su relación a su tratamiento. Ahora, tenemos el Staphylococcus epidermidis, que es un germen dérmico, un común, pero que al momento de tener, pues, ingresar a la articulación, en el caso de prótesis podría producir un cuadro de artritis séptica. Bueno, hablando de cómo va a llegar los gérmenes, hemos estado ya hablando algo de esto, pero vemos, ¿no? La vía hematógena, ¿no? Por contigüidad, pues de un inyectable, una herida cortante, del hueso, tiene un paciente osteomielitis y va llegando por vía linfática, en el caso de prótesis, ¿no? Pacientes que tienen ya una susceptibilidad, pacientes que tienen artritis reumatoide, osteoartritis, o algo que sí es frecuente y hay que tenerlo presente son los cristales. La artropatía por cristales ya tienen de por sí una lesión dérmica que puede ser un tofo, ¿no? El tofo se sale para la piel y puede ingresar también el germen a la articulación y producir todo ese proceso infeccioso. Tenemos gérmenes, ¿no? La lista es amplia de cocos gram positivos, gram negativos, bacterias gram negativas, gram positivas, Mycobacterium, espiroquetas, otros gérmenes que son poco frecuentes, pero que sí tenemos que hacer por esto una historia muy, muy detallada para poder tener una idea de qué germen podría estar causando, y también tenemos que ver el grupo etario, porque por diferentes grupos etarios también los gérmenes son diferentes. Algunas, como microorganismos, aquí nuevamente estamos viendo la lista de estos que podrían llevar a producir. Entonces, el microorganismo va a ingresar y va a producir un proceso inflamatorio, ¿no? Puede progresar para afectar hasta el hueso. Entonces, ahí tenemos que inmediatamente ingresa el germen, el sistema de defensa se activa, ¿no? La cascada inflamatoria, las citocinas, y dañan a las estructuras, las proteasas inflamatorias. Las toxinas bacterianas también pueden ser destructivas, no solamente la reacción del organismo. Pueden producir enterotoxinas, estafilococócicas o los superantígenos, ¿no? Producidos por el síndrome del shock tóxico estafilococo, que dañan básicamente directamente el cartílago. Eso se ha visto en modelos animales. Y las proteínas articulares que tenemos ahí pueden producirse como producir un proceso inflamatorio con sus diferentes componentes y producir la artritis séptica. Bueno, tenemos manifestaciones clínicas. ¿Cómo vamos a nosotros a sospechar de un paciente que pueda tener este proceso? Las manifestaciones obviamente son de dos tipos, locales y sistémicas, que van a dar cada una sus características. Si son locales, vemos que en la zona de la articulación presenta calor, rubor, impotencia y tumefacción de la articulación. Pero hay que tener presente que existen diferentes tipos de articulaciones y por lo tanto también la sintomatología puede variar. Por ejemplo, en un paciente que tiene artritis de cadera, a diferencia de un paciente que tiene artritis de rodilla y otro que tiene artritis de la articulación condrocostal. El dolor es uno de los síntomas que nos va a dar, pues, a levantar las orejas y ver, pues, ¿no? Un dolor intenso que es básicamente de tipo inflamatorio, ¿no? En reposo. Y la sintomatología aumenta cuando hay movilización de la articulación. Y cuando hay un proceso tan deséptico o con un proceso de epiartrosis, la tensión que se va a producir en la articulación al mover, por ejemplo, la rodilla y la cadera, puede producir dolor, y tanto es así que ya la articulación dificulta, ¿no? Su flexión, la movilidad. Entonces aquí vemos
la rodilla de un paciente con aumento de volumen, eritema, ¿no? Probablemente si nosotros pedimos que doble no va a poder porque está a tensión la articulación, hay dolor, probablemente calor si nosotros hacemos la palpación y el rubor. Entonces aquí vemos un dedo, ¿no? El dedo medio, como vemos el tercer dedo, diferente, ¿no? Está eritematoso con aumento de volumen y a pesar que tiene sus nódulos de Heberden y de Bouchard, que es probablemente por una artrosis o una artropatía por cristales de pirofosfato, aquí ha ingresado un germen, no sabemos el mecanismo. A veces ingresa por la zona de la zona de las uñas, ¿no? A veces se cortan mal las uñas o pacientes que tienen diabetes, ¿no? Entonces, de diferente forma llega el germen. El paciente que va a presentar fiebre. La fiebre puede ser a un inicio leve, porque, bueno, es una persona anciana y los ancianos muchas veces por su sistema de defensa que son limitados, no presenta pues fiebres altas, pero lo que se espera que un 30-40% tenga unas temperaturas mayores de 39 grados centígrados. Presentan síntomas además sistémicos, ¿no? Más frecuente en los niños que los adultos, que no responden muy bien. Y el germen, pues, que produce la infección, nos va a dar también la sintomatología. Si es de crecimiento lento como los hongos, los síntomas también van a ir poco a poco y siendo menos floridos a un inicio. En los diabéticos, pacientes que están tratados con corticoides, los inmunodeprimidos y los neonatos presentan cuadros enmascarados, ¿sí? Y aquellas articulaciones también que son raras, por ejemplo, cadera, hombro, en el cuadro infeccioso va a haber un retraso. La artritis bacteriana, por lo general, vamos a decir que es monoarticular, o sea, una rodilla, una cadera, un tobillo. Existen sí otras variedades como las oligo o poliarticulares, que son de menos frecuencia, como menos del 20%, y aparecen básicamente en pacientes que tienen algún problema de inmunodepresión, como los que tienen diabetes o algún problema de renal, que son también pacientes con inmunosupresión, aquellos que están recibiendo corticoides o tratamientos con inmunosupresores. Una de las variedades que produce lesiones oligoarticulares también pueden ser monoarticulares, pero es típico, son los pacientes que tienen la artritis gonocócica. Y el gonococo que se produce, que es una enfermedad, sabemos, de tipo, una enfermedad de transmisión sexual, por lo tanto va a ser más frecuente en personas jóvenes sexualmente activas. Jóvenes que son sanos y de un momento a otro tienen un problema articular, con lesiones además cutáneas, artralgias migratorias, y hacemos una muy buena historia clínica y nos vamos a enterar de que ha tenido exposición sexual de riesgo, quizás sin protección. ¿Cómo viene? Una infección primaria, pues a la primera o segunda semana antes del cuadro articular, se pregunta que ha tenido uretritis o secreción uretral, disuria, proctitis, tenesmos, dolor anal o faringitis, y posteriormente ya vemos el aumento de volumen de la articulación, entonces tenemos que hacer inmediatamente el estudio y pensar en esta posibilidad. Tenemos además otros síntomas como poliartralgias migratorias, fiebre, tenosinovitis y pequeñas pústulas cutáneas que nos haría pensar en esta posibilidad. Estas lesiones cutáneas pueden ocurrir a los meses o durante el seguimiento de la enfermedad. Tenemos la artritis meningocócica. La Neisseria meningitidis produce problemas articulares en un 2 al 40%. En los primeros días de la enfermedad suele ser con invasión directa de la articulación, pero vamos a ver que más tardíamente produce por depósitos de inmunocomplejos. Y las manifestaciones sistémicas, sabemos en una meningitis cómo son, ¿no? A nivel cerebral, y basemos la historia, tiene fiebre, rash maculopapular o una infección previa respiratoria. La tuberculosis nos va a dar presentaciones subagudas o crónicas.
frecuentemente hay una sola articulación afectada. Aparece la fiebre en la tuberculosis, pero es la enfermedad que nos va a simular muchos síntomas. Tiene síntomas sistémicos, puede haber calor, limitación en la articulación y como antecedente tenemos un paciente que quizás ha tenido tuberculosis pulmonar activa o algún momento tuvo tuberculosis. Entonces la historia, el hecho de que haya tenido algún contagio también es importante. Sabemos que el Perú es uno de los países endémicos de tuberculosis y bueno, en ese tiempo no le han dado mucha importancia. Todos están más preocupados en el COVID. No sabemos cómo estará la incidencia, pero sabemos que hay en Lima distritos donde la tuberculosis es X, la MDR, la XR, ¿no? Son resistentes. Entonces también la tuberculosis puede darnos síntomas. ¿Cómo tenemos que hacer el estudio para ver? Primeramente pedirle, ¿no? Una prueba de tuberculina que nos puede ayudar o puede ser negativa. Hacer el estudio pulmonar. Una de las zonas donde afecta la tuberculosis a nivel de la columna, donde va a producir pues espondilitis y dolor, con compromiso neurológico, fiebre, y el compromiso radicular nos va a ayudar quizás a pensar mal, ¿no? Además que tenemos que hacer un diagnóstico diferencial con la espondilitis brucelar, porque la brucela es otra de las patologías que se presentan frecuentemente, no en Puno, más en el norte, que nos puede dar también síntomas muy parecidos a la tuberculosis con compromiso a nivel de columna. Tenemos afecciones también atípicas de la tuberculosis y que afectan los dedos de la mano, ¿no? Todos los dedos de la mano pueden estar inflamados y darnos una típica parecida enfermedad de la R, con aumento de volumen, ¿no? De las articulaciones de las manos. Entonces, esta también es una posibilidad en el caso de tener TBC y hay que estar presente, bastante, como se dice, acuciosos, ¿no? La artritis brucelar, para esto tenemos que pensar que ha habido contacto, ¿no? Con productos lácteos no pasteurizados. La brucelosis, en más del 50% de los pacientes refieren a artralgias y complicaciones localizadas. La infección articular pues tiene un rango bastante alto del 21 al 86% de los casos, dando artritis periféricas como monoartritis con fiebre y es más común pues en niños y en jóvenes, pero vamos a ver que tiene una predilección que son las articulaciones grandes como rodillas y caderas. Yo también he visto a nivel de la columna compromisos por brucela. ¿Y qué tenemos que hacer ahí? Hacer todo el estudio de brucela con test, ¿no? El test para estudio de brucela, hacer hemocultivos, ¿no? Mielocultivos y de esa manera podemos nosotros identificar a esta bacteria. Esta sinovitis no es tan intensa, ¿no? Que provoque como otras infecciones, un proceso. Puede ser muy agudo, pero también de menor proporción, produciendo eritema, aumento local de la temperatura, compromiso a nivel de la columna, a nivel dorsal, cervical, y la clínica va desde dolores leves a moderados, con fiebre escasa, hasta procesos tan severos como abscesos a nivel de la columna y compresiones radiculares. Una enfermedad que poco frecuente también en nuestra zona, pero que tenemos que conocer, es la enfermedad de Lyme. Produce pues una artritis séptica o pseudoséptica y se produce tras la picadura de una garrapata, ¿no? El Ixodes ricinus o la inoculación cutánea de la espiroqueta de Borrelia burgdorferi. Esta infección tiene estadios. Primeramente puede haber una lesión a nivel de la picadura, como un eritema, ¿no? Donde ha habido la inoculación, o también se presenta en otras zonas que
pasan a veces inadvertidas y posteriormente a las semanas o meses aparecen ya las manifestaciones en diferentes órganos. Es una enfermedad bastante que da muchos dolores de cabeza, ¿no? Y las conocemos quizás ustedes por algunos artistas, ¿no? De conocidos que tienen esta enfermedad y el hecho de erradicar ha sido bastante difícil, con compromisos a nivel cardíaco, neurológico, y pueden durar meses o años con tratamientos y bastante agresivos, tienen hasta tendencia a la cronicidad, ¿no? Generalmente a nivel articular es una articulación y la mayoría de veces se localiza a nivel de la rodilla. Entonces esta es este germen y el eritema que se produce en la zona. Entonces, nosotros tenemos ya algunas bacterias que producen el proceso articular. Estamos pensando que existe la enfermedad, la posibilidad. Tenemos que hacer, pues, entonces, una buena historia clínica. Ver, preguntar las manifestaciones que hemos visto, sistémica, las manifestaciones locales en la articulación. Para esto, tenemos que hacer un plan de trabajo y el plan de trabajo tiene que incluir lo que son las pruebas de laboratorio. Entonces tenemos que dirigir bien, ¿no? Si es que estamos pensando en Bruselas, test de Bruselas, estamos pensando en tuberculosis, el examen para descartar TBC. Lo básico de entradita, un hemograma, un hemocultivo, los reactantes inflamatorios como la proteína C reactiva, la velocidad de sedimentación. Tenemos para esto los exámenes de diagnóstico por imágenes, y ahí tenemos desde una radiografía hasta gamografía, ecografía, resonancia. No tenemos que ver a quién vamos a pedir la gamografía, básicamente aquellas articulaciones que son poco accesibles o en aquellos que estamos pensando pues en algo grave. El examen que nos va a definir si tiene o no un paciente la artritis séptica es la artrocentesis, con su evaluación bioquímica, microbiológica y cultivo, que nos va a dar pues una certeza en el diagnóstico de hasta un 75%. Este es el examen gold estándar que tenemos que pedir. Tenemos la sospecha de una artritis. Entonces dirigir el estudio para la obtención del líquido. Este líquido debidamente tomado, porque no vamos a hacer a la mala, ¿no? Sabemos que hay una lesión dérmica y un paciente viene con una monoartritis. Tengo que hacer una buena asepsis, ¿no? Asepsia y antisepsia de la zona y hacer muy buena historia clínica, ver que no tenga ningún germen periférico a la articulación y tomar la muestra. Entonces, inmediatamente tomamos la muestra, mandamos para cultivos, dependiendo de qué estamos buscando, puede ser cultivos especiales, cultivo de BK, un gran, simple, entonces esperamos el resultado del cultivo y el antibiograma. Inmediatamente ya tomada la muestra, podemos ya empezar con una cobertura, de acuerdo al grupo etario. Si es un paciente con inmunosupresión, haremos pues cultivos rápidamente y el tratamiento iniciamos inmediatamente con un amplio espectro, ¿no? Cubriendo gram positivos, gram negativos, anaerobios, etc. La artrocentesis y el análisis del líquido articular, entonces, se considera fundamental. Tenemos que ver la característica, cómo es un líquido, es su aspecto, ¿no? Su viscosidad, cuánto número de células tiene, glucosa, si hay consumo o no. Y algo importante son los cristales, porque también existe la presencia de cristales que nos ayuda a poder diferenciar. Cuando hacemos el estudio del líquido tenemos que encontrar más de 50.000 leucocitos. Entonces, hablando de esto, los leucocitos o predominio de polimorfonucleares son más de 50.000. Pueden ser de mayor cantidad, entonces ya estaríamos hablando de una infección. Podemos también ver la celularidad, que puede ser debajo de 50.000 en la tuberculosis y en la brucela, o las artritis fúngicas. Pero sí, los polimorfonucleares están superando el 90% y es lo que nos va a ayudar a dar el diagnóstico. Y si lo vamos a llevar al cultivo, ya vamos a tener un germen. La glucosa está consumida por debajo de 40 miligramos por decilitro o menos de la mitad de la glucosa plasmática. Además,
La coexistencia de la artritis bacteriana y artritis por microcristales es infrecuente, pero eso no quita que puedan tener también artropatía por cristales y a la vez una artritis séptica. En este cuadrito nosotros vamos a ver las características del líquido sinovial, el tipo de líquido, el caso normal, en caso de una lesión mecánica, inflamatoria e infecciosa. Entonces, el aspecto macroscópico, yo estoy mirando directamente el líquido, lo vamos a encontrar que es purulento, opaco, amarillento, verdoso, a diferencia del transparente, ¿no? O el hemático que puede estar en el caso de un proceso mecánico, transparente, dependiendo. La filancia, la elasticidad normalmente es pues en cruces, se estira el líquido. En el caso de un proceso infeccioso es variable. La celularidad también, entonces vemos los valores mayor de 50.000, pero neutrófilos que son más. En el consumo de la glucosa es más, las proteínas están aumentadas y el cultivo pues obviamente nos va a salir positivo a diferencia de los otros casos, ¿no? Entonces es el cuadro infeccioso y aquí tenemos el procedimiento, hace una artrocentesis, tenemos un líquido espeso, la filancia no estamos viendo, pero a diferencia de todo ya vemos que tiene un color de pus, ¿no? Es típicamente como la pus. Cultivos, tenemos que hacer inmediatamente la obtención de la muestra, la articulación que se ha punzado, tenemos que inmediatamente que ver, ¿no? La manera como el germen está ahí presente. Podemos introducir de 5 a 10 centímetros cúbicos de líquido en un frasco de hemocultivo que nos va a garantizar una buena muestra. Si la articulación es accesible, se puede repetir los cultivos, o sea, cada determinado tiempo yo hago un cultivo, a pesar que está como antibiótico, quizás podemos seguir haciendo, para valorar cómo está yendo el tratamiento, cómo está el cuadro. En el caso de artritis tuberculosa, urocelar o fúngica, es imprescindible que se cultiven con los cultivos especiales que les estaba manifestando. La radiografía nos va a dar pues imágenes, pero ya tardíamente, porque cuando hay destrucción ya pasó por lo menos 10 días. En las fases iniciales solamente vamos a ver pues, que existe un aumento del tejido blando, circundante a la articulación, un pseudoensanchamiento del interlineado articular por la tumefacción de la cápsula y del derrame, y a nivel de lo que viene a ser hueso ya podemos tener osteoporosis, articular, estrechamiento y erosiones. En casos de prótesis articulares infectadas, la reacción perióstica a las lesiones líticas progresivas, ¿no? Entonces nos puede estar indicando que existe un proceso infeccioso. La radiolucencia del cemento protésico. En la tomografía es muy útil también ver los cuadros infecciosos y vemos ahí la articulación, el fibrocartílago, que presenta pues lesiones. Entonces, una radiografía tiene características. ¿Qué vemos? Anquilosis ósea, es el cuadro ya más avanzado. Osteoporosis cercana a la lesión, la pérdida del espacio, que es el pinzamiento que se ve en la artrosis, erosiones, destrucciones, el derrame articular y la inflamación de los tejidos que están circundantes a la articulación. El edema periarticular, miren la sensibilidad es de un 90% con los signos que hemos descrito, la irregularidad del contorno, la destrucción de la superficie, la disminución del espacio, el aumento del espacio articular, ¿no? Cuando existe un proceso de derrame articular, el edema periarticular a los 14 días. Aquí vemos una articulación de un niño, porque vemos el cartílago de crecimiento, vemos, ¿no? El aumento del espacio intercortal, el aumento, ¿no? Aquí las lesiones líticas, osteopenia paraarticular, igualmente aquí. Entonces este niño tiene ya un cuadro de artritis séptica, vemos el aumento de volumen de la articulación. Eso normalmente no es una rodilla que está aumentada de volumen. Pues todo lo que se ha descrito, aquí tenemos la osteopenia, erosiones, destrucciones, aumento de volumen. Acá hay una calcificación que nos estaría indicando que podría estar asociado a un cuadro de cristales. En este cuadro ya vemos la anquilosis, ya no existe articulación, ¿no? Los quistes, las erosiones, ¿no?
pinzamiento, eso es un cuadro avanzado de artritis séptica de cadera. Entonces, disminución del espacio articular. A los 4 meses, ya dice acá, después la erosión subcondral, el esclerosis de la cabeza femoral. A los 8 meses ya hay osteonecrosis o colapso total de la articulación de la cabeza femoral. La resonancia, para localizar los casos más severos, quizás difíciles de poderlos nosotros ubicar o encontrar cuando estamos sospechando un paciente que tiene una lesión. La ecografía también es una técnica que nos va a dar, ¿no? Igualmente la sospecha si es que existe un absceso y si es que es una articulación que es de difícil acceso, la ecografía nos sirve para hacer una punción de la articulación que está menos accesible. En la gammagrafía, que es con tecnesio 99, es una técnica especial que nos va a ayudar a ver, ¿no? Ven, este cuadro ha pintado aquí estas zonas donde existe un proceso inflamatorio, ¿no? Entonces hay una hipercaptación en el caso de acá de una sacroileitis séptica, ¿no? Y los exámenes que son importantes son los tratantes de fase aguda, la proteína C reactiva, la velocidad de sedimentación, nos van a ayudar, ¿no? A nosotros pensar que existe un cuadro que no está bien. Entonces nos ayuda también para ver cómo está la terapéutica, si está mejorando, entonces nosotros podemos decir, el paciente está mejorando. Al igual que la artritis, ¿no? Son como marcadores. La medición de estos PCR de líquido sinovial nos va a ofrecer una ventaja significativa sobre el PCR del suero. El tratamiento es variable, es una urgencia médica que tenemos que inmediatamente tratar si estamos pensando que es una artritis infecciosa con antibióticos que van a depender de la edad, de la asociación del paciente, las tinciones que se realicen y si es que hemos hecho la aspiración del líquido, tenemos que ver, pues, ¿no? Si es gram positivo, gram negativo, de ahí podemos usar, si es gram positivo, la vancomicina, que es la narcicilina, o bacilos gram negativos, como los aminoglucósidos de tercera generación, y si en el caso tenemos otros cultivos, nos van a ayudar para poder ver en qué antibiótico es el más adecuado. Microorganismos frecuentes, primera elección y alternativas. Entonces tenemos el estafilococo sensible a la meticilina y este es el dolor de cabeza porque ya están haciendo resistencia a la vancomicina, muchos de los tratamientos que son, ¿no? Entonces ahí tenemos que pasar ya a otros niveles, estafilococos también, etcétera. Entonces, la vía parenteral es el tratamiento para la artritis séptica. Tenemos que hacerlo rápidamente para poder evitar las complicaciones. El tratamiento es endovenoso en su frecuencia, pero la decisión final va a ser cuando encontremos el germen, el resultado del antibiograma. La duración también es bastante diferente. Hay casos en los que podemos utilizar de 4 a 6 semanas tratamiento, algunos de 10 a 14 días, con osagentamicina, ciprofloxacino, rifampicina, hasta 4 o 6 semanas. Entonces, hay que ver en qué paciente, qué complicaciones tiene, si tiene una prótesis, que retirar la prótesis, y ver la forma en la cual nosotros vamos a ayudar para que no tenga ese cuadro, ¿no? En el caso de artritis gonocócica, el tratamiento es mucho más rápido. El gonococo responde rápidamente al tratamiento, no tanto la artritis séptica va a ser de mejor pronóstico. En el caso de la brucela, el tratamiento es hasta 45 días y tenemos ahí medicamentos diferentes como la doxiciclina, la rifampicina, y si tenemos ya un proceso de columna, ahí tenemos que ver la posibilidad de agregar hasta streptomicina, ¿no? Entonces son casos bastante severos y cada uno es diferente. La tuberculosis, obviamente, el tratamiento es con los programas, ¿no?, que tenemos.
que van de diferentes tiempos, tenemos que hacer cultivos y ver. La enfermedad de Lyme, 3 a 4 semanas, y hay que estar pendiente porque pueden haber recaídas. Entonces, los antibióticos son varios, ¿no? El tratamiento es variable. Hay que hacer todo un estudio y ver cómo vamos a tratar en el caso de resistencia, no resistencia, de los exámenes, ¿no? Si el paciente está inmunocomprometido o no está inmunocomprometido, también se pueden hacer procedimientos con artroscopías, lavados articulares que van a ayudar. Y la tinción gram inicial nos ayuda para descartar si son gram positivos o si son gram negativos, entonces ya ciegamente podemos dar tratamiento mientras esperamos el resultado del cultivo. Los diferentes tratamientos que tenemos en caso de alergias, el estafilococo aureus resistente a la meticilina, en el caso de las pseudomonas, en casos de pacientes que tienen alergia a las cefalosporinas, alergia a la penicilina, cuando tenemos un cuadro de gram positivos o con sus compromisos y negativos, vancomicina, etc. Entonces, el cultivo es el que va a darnos, nuevamente repito, el tratamiento final, ¿no? Del paciente, siempre y cuando también hagamos los lavados articulares. Pues aquí tenemos varias propuestas de tratamientos, opciones en el caso de la resistencia, trabajos que hay al respecto, el daño a nivel de la articulación y el drenaje, que es importante, la aspiración. Esas aspiraciones de la lesión, drenaje artroscópico o artrotómico, ¿no? Que es abriendo la articulación, quitando las prótesis. Esto lo hace muy bien el tratamiento de los traumatólogos. Entonces ahí sí entallaría el traumatólogo. Diagnóstico diferencial, pensar en otras enfermedades, ¿no? Osteomielitis, artritis crónica juvenil, sinovitis, celulitis, fiebre reumática, hemofilia, la púrpura. Entonces hay varias. De acuerdo al líquido articular, nosotros ya hemos revisado el anterior, ¿no? Entonces algo así. Entonces tenemos que hacer un diagnóstico diferencial para ver la diferencia entre artritis gonocócica y no gonocócica con sus diferentes presentaciones. Y los virus son otra posibilidad, ¿no? Microorganismos que tienen un crecimiento intracelular obligatorio en el caso de producir un proceso infeccioso. Tenemos diferentes tipos de virus. Parvovirus, virus de la hepatitis B, de la hepatitis C, rubiola, inmunodeficiencia, VIH, alfavirus, que se producen de diferentes mecanismos y que es difícil de poderlos ubicar. Los virus sabemos que no tenemos pues la manera quizás de hacer el diagnóstico como cuando tenemos una bacteria, pero tenemos que ir pensando de acuerdo a los cuadros que nos vayan a presentar los pacientes. Pueden provocar daños articulares por diversos mecanismos y directamente por la invasión de este virus a nivel de la membrana o los tejidos, por formación de inmunocomplejos en la articulación o por depósitos de inmunocomplejos circulantes, preferentemente en la articulación y la piel. Las manifestaciones presentan afección poliarticular, simétrica, instauración brusca, artritis que tienden a autolimitarse en algunos casos y nos pueden hacer confundir con otros tipos de enfermedades. Hay los alfavirus en una variedad, hepatitis B, hepatitis C. Y el diagnóstico tenemos que sospechar de que ha podido ser un proceso viral que cause el proceso. El diagnóstico definitivo, mentalmente, pues como les decía, es difícil porque no vamos a ubicar al virus, ¿no? Tenemos que pensar mal. Controlar los síntomas, darle sus antiinflamatorios, los corticoides obviamente no se aconsejan. Y hay varios virus, ¿no? El parvovirus, el Parvoviridae, es un virus que afecta, ¿no?, las células precursoras eritroides humanas y es el principal y mejor conocido de los parvovirus y afectan a los humanos.
Entonces, esa infección puede presentar manifestaciones clínicas variadas en función a las características del hueso. Pasan desapercibidas. Haciendo la historia clínica, vamos a ver que este paciente ha tenido un proceso respiratorio previo y por ahí llegó el germen. El parvovirus B19 en un 50-60% de los adultos y un 8% de los menores de 18 con prima infección presenta manifestaciones articulares en forma de artralgias. Artropatías con manifestaciones sistémicas y entre 3 al 12% artritis de reciente comienzo con una prima infección. Afecciones poliarticulares, simétricas, no erosivas, suele autolimitarse porque sabemos que los virus tienen un proceso que es agudo o posteriormente van a autolimitarse y producir toda la destrucción articular. Artritis crónicas con diferente virus, en este caso el parvovirus, pero hasta ahora dice que no se ha demostrado una relación entre la infección por parvovirus y la artritis reumatoide. Manifestaciones que van desde situaciones de diferente relación, ¿no? En ambas entidades. Hay coincidencias epidemiológicas clínicas y analíticas entre la primoinfección por parvovirus y el lupus. ¿Qué produce? La infección vírica puede simular a un LES. Ahí tenemos manifestaciones clínicas y analíticas autolimitadas en pacientes sanos. Puede desencadenar LES propiamente dicho en pacientes predispuestos. O sea, por eso que cuando nosotros hablamos de lupus o enfermedades inmunológicas que tienen ya por ahí una tendencia genética y ha tenido contacto con un virus, es el desencadenante o el detonante para que se instale el lupus. Entonces el paciente tiene la exposición y queda con la enfermedad. La infección también puede limitarse o exacerbarse, pero básicamente puede estar imitando una exacerbación clínica de LES en pacientes que son diagnosticados previamente. O sea, estamos un paciente que tiene lupus y se exacerba, pero no por el lupus, obviamente, sino por el germen, no por este virus. Vasculitis, que son otras complicaciones necrotizantes, con anatomía patológica identificada, dice, ¿no? A la panarteritis nodosa clásica. Y esta panarteritis nodosa o enfermedad, esta vasculitis de medianos vasos, produce afecciones cutáneas y órganos internos. Se basa, pues, el tratamiento ya inmunoglobulinas, etcétera. Tenemos aquí la hepatitis B, la hepatitis C, producen procesos de autoanticuerpos habitualmente a títulos bajos y pueden asociarse también a manifestaciones de otros tipos de exámenes que normalmente nosotros pedimos. Entonces ahí podríamos tener el anti-DNA, factor reumatoide, etc. El tratamiento es sintomático. En el caso severos podemos hacer inmunoglobulinas que van de acuerdo a kilopeso. Y el virus de la hepatitis B tiene un periodo de incubación. Este periodo va desde 45 hasta 120 días y afecciones que nos pueden durar articulares de un 10 al 25%. Con una fase prodrómica, que fiebre, mialgias, malestar, anorexia, dolor abdominal, hasta ya un cuadro más florido de tipo hiperagudo y simétrico, ¿no? Con lesiones o inflamación que pueden estar a nivel de las manos, rodillas, muñecas, no sé, cualquier articulación que presenta rigidez, erupciones maculopapulares en extremidades y asociación de estas con procesos hasta hepáticos. La hepatitis C se presenta en un 2 a 20% la infección que acompaña con una poliartritis del 2/3 de los casos. Semejante a una R, tenemos inclusive la presencia de un factor reumatoide positivo. Sabemos que el factor reumatoide puede estar presente en muchas personas y no siempre ser artritis reumatoide, entonces tenemos que ver y evaluar muy bien al paciente. Y esta es una de ellas, la hepatitis C.
que nos da muy parecidas a la población que tienen la artritis. La rubiola es otro tipo de enfermedad viral que tiene sus manifestaciones articulares en hombres y mujeres como artralgias en un 30% y 6% en varones. Puede ser de inicio brusco, a la semana del cuadro ya presenta el dolor articular. A nivel interfalángica distal, periarticular, a nivel de tenosinovitis. El alfavirus, tenemos que existen infecciones por estos virus que causan dolor, inflamación, síntomas constitucionales, afección que pueden llevar a poliartralgias, ¿no? Con artropatías que se han descrito en el 12%, dice, de infecciones por chikungunya, más de 3 años en el tercio de infecciones, y el tercio y la mitad de los casos presentan algo típico que es el rash, fiebre, mialgias, tendinitis, afecciones periarticulares. Ocasionalmente el rash que aparece varios días después del inicio de los síntomas y después va a desaparecer. El virus del VIH, en el 45% de los casos, tras una prima infección por VIH, se presentan generalmente de forma transitoria con oligoarticulares, compromisos oligoarticulares, pero pueden ser también monoarticulares. Se transmiten, su tratamiento va a depender del cuadro de VIH, ya podemos darle analgésicos, no opiáceos, ¿no? El síndrome articular doloroso es el cuadro de dolor articular que se va a autolimitar al primero o segundo día. Esta sinovitis causa dolor. La etiología es desconocida, pero tenemos que tratarlo de una manera sintomática, ¿no? Este síndrome doloroso articular. Y ahí tenemos el VIH, que nos puede causar en un 30% oligoartritis. Directamente se produce por el cuadro infeccioso, la susceptibilidad que tiene el paciente, por ejemplo, al ser el HLA-B27 o el líquido que ha tenido la presencia del VIH, el virus, en el líquido, la membrana sinovial, que no una presencia directa, que habitualmente responde a un AINES. Y en casos graves tenemos que ya nosotros utilizar pues corticoides, ¿no? Viendo la respuesta que nos da el paciente y llegando hasta inmunosupresores como son la hidroxicloroquina, la sulfasalazina. Esta enfermedad reactiva aparece en el 11% de los infectados con VIH. Y es una infección que tuvo previamente, quizás entérica o de transmisión sexual, más que la reacción al VIH, dice, ¿no? La clínica es variable a nivel articular, además puede estar con compromisos axiales, uveitis, acroileitis. El paciente nos presenta todo esto, sintomatología. El síndrome de linfocitosis infiltrativa se asemeja también al síndrome de Sjögren y se caracteriza por la hipertrofia de las glándulas salivales, linfocítica periférica. Y aquí tenemos las células de linfocitos CD8 y afección extraglandulares también, como el hígado, los pulmones, el tracto gastrointestinal, aparece en el 4 y el 8% de pacientes con infecciones de VIH. Los rasgos diferenciales entre estos dos, que viene a ser este síndrome de linfocítico infiltrativo y el síndrome de Sjögren, hay diferencias. En mayor frecuencia es en varones. Y sabemos que el síndrome de Sjögren es más frecuente en mujeres. La presencia del síndrome SECA o SICA es más en síndrome de Sjögren. Linfadenopatías generalizadas e inflamación parotidia es habitual en este problema, menos en menos en el síndrome de Sjögren,
La mayor afección es extraglandular, la negatividad habitual en el factor reumatoide, LANA, anti-Royer, anti-LA, en el SLIT y artralgias ocasionales sin artritis en el SLIT. Enfermedades reumáticas que ocurren en pacientes con infecciones por VIH, hay las que son exclusivas, las que aparecen en pacientes y las que mejoran la infección con el VIH. La artritis por hongos. Las infecciones por hongos afectan diferentes articulaciones. Es una situación básicamente por inmunodeficiencia, donde vamos a encontrar un paciente que tiene neutropenia o que está recibiendo tratamiento con esteroides, antibióticos, lo que va a ser o drogas, son adictos o por vía parental. Entonces vamos a encontrar en este momento los hongos. La cándida es uno de los que son más frecuentes, que nos van a producir lesiones a nivel articular, con los típicos dolor, limitación. Entonces también puede haber afecciones de cándida a nivel vertebral. Los principales síntomas son dolor lumbar en un 30% de los casos. La localización más frecuente es la columna lumbar, columna dorsal, fiebre en un 20-30%, con déficit neurológico, cultivos que pueden ser positivos en el 50% de los casos, con endoftalmitis en un 18% y afecciones cutáneas. Además de la cándida tenemos el aspergillus. El aspergillus fumigatus, que es el más habitual, tiene por ende un primo infección, o la vía de entrada es la vía respiratoria, afecciones osteoarticulares que son más raras por vía hematógena. El tratamiento aquí es con la anfotericina B. Y tenemos también otros azoles que nos pueden ayudar, como el fluconazol, itraconazol, son alternativas terapéuticas. Coccidioides, Coccidioides ignitis, es endémico de América y presentan una vía de entrada inhalatoria, pueden ser también de vía hematógena y produce osteomielitis como complicación más severa y artritis de rodilla. Es un diagnóstico que tenemos que tenerlo presente y hay que hacerlo con bastante curiosidad. Es difícil, siendo los tests serológicos como el de fijación del complemento que nos va a ayudar. El tratamiento es con la anfotericina B o el ketoconazol. La blastomicosis, tenemos el blastomisis, dermatitides, ¿no? Con también endémico en América, por vía aérea, vía hematógena, y el diagnóstico se realiza a través del cultivo con el tratamiento de la anfotericina y itraconazol. El histoplasma capsulatum también ingresa por vía respiratoria y nos va a dar también un tratamiento antifúngico. Entonces esto sería todo lo que les he traído esta noche. Son bastantes tipos, como ustedes han visto, de gérmenes, bacterias con diferentes tipos de tratamiento. Lo más importante aquí es y lo más frecuente son las bacterias, felizmente, porque los virus nosotros, como les decía, muy poco probable que los encontremos y tenemos que hacer una muy buena historia. Entonces también puede ser desencadenantes de las enfermedades reumáticas, ¿no? El contacto con diferentes tipos de virus, lo que va a llevar a que desencadenen o tengan la enfermedad.